Yo la acepto. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Pedro Miguel Novoa Mejía y esta actividad es parte de mi formación profesional en la asignatura Practicum 1, Servicio Comunitario, en la carrera de Derecho de la UTPL. En el presente taller vamos a fortalecer la cultura digital, enfocados en la prevención de la violencia digital y la protección de datos personales en el contexto ecuatoriano. Para ello se ha realizado un estudio bibliográfico, jurídico y doctrinario para comprender la problemática y compartir estos conocimientos con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, fortaleciendo la cultura digital, prevención de la violencia digital y protección de datos personales en Ecuador. Se debe reconocer la importancia de este taller. El propósito de este taller es sensibilizar a la colectividad en general mediante las actividades de sensibilización con distintos sectores sociales para fomentar una cultura de prevención en torno a la violencia y los derechos digitales. Este taller está dirigido a la sociedad en general. ¿Qué queremos conseguir? Con la ejecución de este taller se pretende sensibilizar a las personas sobre la prevención en torno a la violencia y los derechos digitales, tomando en cuenta la implicación que tiene en los derechos fundamentales de las personas, para precautelar los derechos a la intimidad, privacidad y protección de datos personales. ¿Qué queremos obtener? Capacitar a la sociedad en general sobre la violencia digital y protección de datos personales mediante este taller. Conocer la percepción de la sociedad sobre el tema analizado. Voy a iniciar proyectando unas diapositivas y voy a ir desarrollando aún más a profundidad los temas con los que inicié. Lo estoy cuando C. Ahí ya se ve, Erika. ahí logran ver la diapositiva. ¿Sí te cuánto el C? ¿Sí te cuánto el C empezó muerto? ¿Cuánto? ¿Sí sabes? ¿Cuánto el C? Ah, ¿cuánto el C? ¿Logran Gabriel, ver la silencia tu diapositiva? micrófono. Metiste 25 y 15. Ujú. Sí, sí Sí, se ve. sí se ve. Bueno, un Ahí se ve la momentito. diapositiva. Un momentito. Ok. Voy a comenzar hablando sobre los derechos digitales y los derechos de la niñez en entornos virtuales. La importancia de garantizar los derechos en la era digital. En Ecuador, la importancia de los derechos digitales en la niñez radica en, en la protección, prioridad del desarrollo integral del menor y el aplacamiento de los delitos informáticos en entornos virtuales. Bajo el principio constitucional del interés superior del niño, el Estado ecuatoriano establece que los derechos de la niñez prevalecen sobre los de los demás. Los derechos digitales son una amplificación de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el cual fomenta un modelo de transformación digital que refuerce la dimensión humana. En Ecuador, los derechos digitales están resguardados por la Constitución. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales permite garantizar la protección de los derechos consagrados en la Constitución. Las niñas, niños y adolescentes gozan de una protección jurídica reforzada. Tienen derecho a la intimidad, derecho a la dignidad e imagen, derecho al honor, derecho a una educación digital.
Normalmente todos tenemos estos derechos, pero a los niños se les da una prioridad mayor aún. Están sobre todos. Las leyes que prevén la protección de nuestros derechos, como, como ley madre, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 44, habla sobre el interés superior del niño y de los adolescentes. En el artículo 46, numeral 4, habla sobre la protección contra cualquier tipo de maltrato, violencia o explotación sexual, refiriéndonos a contenido sexual inapropiado difundido por algún tipo de red social. En el artículo 66, numeral 19, habla sobre la protección de datos de carácter personal. Esto en cuanto a la difusión de algún contenido inapropiado de carácter personal. Nuestra información no puede ser difundida sin consentimiento. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 46, numeral 1, prohíbe la difusión de mensajes inadecuados para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. En el artículo 52, numeral 4, se prohíbe la publicación o exhibición de imágenes de niños y niñas que han sido víctimas de maltrato. Esto con cuanto al Código de la Niñez y Adolescencia. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en su artículo 1, habla de garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. En el artículo 12, habla sobre el derecho a la información. En el artículo 14, el derecho a la rectificación y actualización. En el artículo 15, derecho de eliminación. El artículo 16, derecho de oposición. Un momento, por favor. ¿Se sigue viendo la diapositiva? Sí, Sí, señor. sí se sigue viendo la diapositiva. Y Ok, Sí, ok. sí se ve. En el acepta que memorándum quieren de ingresar, Montevideo, disculpe, que hay personas en la sala de espera. ya le di acceso a Mariana, creo que estaba intentando ingresar. El memorándum de Montevideo da recomendaciones para los estados y entidades educativas para la prevención y educación de niñas, niños y adolescentes. Este memorándum fue emitido en el país de Argentina para poder mitigar los efectos de las redes sociales sobre los niños. También da recomendaciones para la aplicación de las leyes por parte de los estados. En la Convención sobre los Derechos del Niño, en su parte 1, artículo 16, número 1, habla que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida. Y asimismo, en el artículo 16, numeral 2, habla de que el niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. En caso de que nosotros detectemos algún contenido que intenta inducir a alguna conducta que no es apropiada hacia nuestros niños, estamos en todo el derecho de poder denunciarlo. Voy a hablar sobre algunos riesgos de la exposición en medios digitales. Sí, existe el sharenting, el grooming y la violencia digital. Para profundizar el tema un poco más, hablaremos de que el sharenting es la sobreexposición de los menores a las redes sociales por parte de los padres. Cuando hablamos de sobreexposición es cuando el padre toma muchas fotos de sus hijos en momentos importantes y da demasiada información a terceros para poder ubicar a aquel niño.
dónde estudia, si tiene alguna actividad extracurricular. Entonces hay que cuidarse mucho sobre este tema, sobre el sharenting, porque le estaríamos dando mucha información a personas ajenas que desconocemos sus intenciones. Normalmente se realiza sin tener conocimiento de que se está proporcionando información valiosa sobre el menor. Se puede prevenir capacitando a los padres, haciendo que tomen conciencia sobre los riesgos de esta práctica y evitando subir fotos de los menores, realizando actividades cotidianas o en momentos importantes. El grooming es el acercamiento de un adulto hacia un menor de edad por medio de una identidad falsa con el fin de obtener imágenes íntimas del menor o un encuentro personal. Aquellos que practican el grooming se intentan acercar a los menores fingiendo que les gusta jugar lo mismo o que tienen los mismos gustos musicales. Cuando han ganado la confianza del menor y tienen información valiosa de él, comienzan a extorsionarlo. Para evitar que los menores caigan en estos engaños, los padres deben estar atentos a los comportamientos anómalos que presenten sus hijos. También deben llevar un seguimiento de las aplicaciones que más utilizan y de lo posible evitar que aquellos que aún son menores de 15 años usen dispositivos electrónicos como tablets y celulares. Por último, la violencia digital es todo acto de acoso, chantaje, agresión o violación de la intimidad a través de medios tecnológicos como teléfonos celulares, tablets o computadoras. Normalmente es ejercido por personas que conocen a sus víctimas, pudiendo ser compañeros de aula o personas que viven cerca del menor, aunque en algunos casos las agresiones también provienen de personas externas que no tienen nada en común con sus víctimas. Los padres o tutores de los menores de edad deben estar siempre atentos a conductas sospechosas de sus hijos. Si es que el menor se aísla, este es un síntoma de que puede estar padeciendo de este tipo de abuso. Los padres o cualquier persona mayor de edad, al tener conocimiento de que un menor está padeciendo violencia digital, está en la obligación de denunciar ante la autoridad competente. Normalmente en estos casos, la denuncia podría ser en la escuela donde estudia el menor o dependiendo del entorno si se logra detectar al agresor. En síntesis de todo lo expuesto, el Estado ecuatoriano ha creado leyes y normas para velar por los derechos digitales. De igual manera, cuenta con la Fiscalía General del Estado para denunciar violaciones a los derechos digitales, aunque falta la creación de la Autoridad para la Protección de los Datos Personales. La sociedad debe estar más informada con respecto a sus derechos en los entornos virtuales y el tratamiento de su información personal, para así poder hacer valer sus derechos consagrados en la Constitución. Y los padres de familia deben estar más pendientes de sus hijos menores de edad cuando hacen uso de los dispositivos tecnológicos para poder denunciar en caso de detectar violaciones hacia la intimidad de sus hijos. Voy a mostrar una segunda diapositiva. Denme unos momentos, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre la violencia digital. ¿Por qué la violencia digital es un problema social y jurídico? En la actualidad, el mundo vive un apogeo de la tecnología de información y de comunicación, TICs, especialmente como medio de convivencia y socialización. Se debe reconocer que este crecimiento de los medios telemáticos trae consigo varios desafíos como la seguridad tecnológica y la prevención de la violencia en las redes sociales. Se han identificado delitos cibernéticos como la extorsión, la pornografía infantil, el acoso y violencia digital, entre otros, que atentan contra el derecho a la integridad personal de la población. Dependencia de las TIC. Las TIC se utilizan para realizar gran parte de las actividades diarias y la mayoría de instituciones educativas son parte de sus métodos de estudio. Hay que tener mucho cuidado con las plataformas digitales que utilizan nuestros niños, así sean para los estudios. Hay que estar muy pendiente. Las TIC son
mayormente utilizadas por niños, niñas y adolescentes, aunque también son ampliamente usadas por personas de la generación Z y millennials. Según el informe final del Grupo de Trabajo sobre Género de la Comisión de las Naciones Unidas, el 73% de mujeres, niñas y niñas han sufrido algún tipo de violencia en línea. Uno de los tipos de violencia digital es el grooming. Es una forma de violencia digital donde un adulto se hace pasar por un menor de edad para poder tener contacto con niñas, niños o adolescentes. Esto lo tratamos en la diapositiva pasada, pero vamos a profundizar un poquito más. Siempre es con fines sexuales. Comienza con mensajes donde el adulto gana la confianza del niño diciendo que le gusta lo mismo. Luego comienza a introducir de manera paulatina el lenguaje sexual en las conversaciones con el menor. El objetivo final es conseguir imágenes íntimas del menor para luego con las mismas extorsionarlo hasta tener un encuentro personal con la niña o el niño. El sexting es la grabación de video y toma de imágenes con contenido sexual de manera voluntaria. Son compartidas voluntariamente por su creador o creadora. Se corre el riesgo de que las imágenes sean utilizadas sin el consentimiento del creador. Alguien que conozca la contraseña del dispositivo podría también acceder a las imágenes. Así que hay que tener mucho cuidado con las imágenes que proporcionamos a terceros o que guardamos en nuestros dispositivos. Y la sextortion es la presión que ejerce una persona contra otra, indicando que tiene fotos o videos íntimos y que para no difundirlos requiere algo a cambio. Por lo general, los victimarios consiguen las imágenes ganándose la confianza de la víctima a través de las redes sociales. Luego el extorsionador le comparte imágenes íntimas que no son de él con el fin de solicitarle imágenes similares a la otra persona. Y una vez conseguidas las imágenes, comienza el chantaje y la extorsión, solicitando dinero, encuentros sexuales y hasta más material de carácter sexual. El stalking es el seguimiento obsesivo de una persona hacia otra por medio de las redes sociales o dispositivos tecnológicos, con el fin de conseguir datos personales o información privada por medio del rastreo en las plataformas virtuales. Es practicado por personas cercanas y ciberdelincuentes. Normalmente, cuando cuando una pareja termina una relación, normalmente se sabe dar esta actividad de stalking. No es una actividad que se puede considerar normal, así que también se puede denunciar si se llega a detectar. Y como normativo aplicable a casos de violencia digital, tenemos la Constitución en su artículo 44, que habla del Estado el Estado, la sociedad y la familia promoverán el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. En el artículo 66, numeral 19, habla de la protección de datos de carácter personal. En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 100, habla sobre la explotación sexual de personas. En su artículo 103, habla de la pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. Y en su artículo 104, habla sobre la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. Todos estos artículos conllevan a pena privativa de libertad. La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en su artículo 9, habla sobre los derechos de las mujeres. En el artículo 10, tipos de violencia. En el artículo 51, medidas administrativas inmediatas de protección. Por favor, los invito a que revisen un poco más de esta normativa. Es muy, muy importante para poder saber qué es lo que podemos denunciar y qué actividades son permitidas y cuáles no en las redes sociales. ¿Qué es lo que podemos denunciar? Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en el artículo 12 habla del derecho a la información, en el artículo 14 habla del derecho a la rectificación y actualización, en el artículo 15 derecho a eliminación
Y en el artículo 16, el derecho de oposición. La ley Mico-Ortega, en su artículo 3, habla de que se entiende por grooming o ciberacoso a la acción en la que una persona, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. ¿Por qué hablo de esta ley Mico-Ortega, que no es una ley del Ecuador, sino también es del país argentino? Es porque esta ley nos puede servir para que el, la justicia ecuatoriana tenga un marco legal para poder definir qué es el grooming y para poder denunciarlo, porque no contamos lastimosamente con las definiciones de grooming, sexting, stalking y otras definiciones que se dijeron. ¿Cómo prevenir la violencia digital? Si somos víctimas de una de las conductas descritas anteriormente, debemos denunciar ante la Fiscalía General del Estado, esto con la finalidad de que realicen las investigaciones pertinentes y puedan capturar al criminal. Es imperativo que mediante el Ministerio de Educación se den charlas de cómo prevenir el stalking, grooming, sexting y demás riesgos digitales para que así no sean víctimas de estas prácticas y también tengan conocimiento de dónde deben denunciar estas conductas. Y por medio de la Asamblea Nacional se deben impulsar las normativas necesarias para poder crear plataformas virtuales seguras para personas más vulnerables y también poder fiscalizar aquellas plataformas donde ya se han reportado ciberdelitos. Es importante recalcar que la Asamblea Nacional es un ente donde la ciudadanía puede recurrir para poder promover o solicitar que se creen leyes o se reforme la ley en lugares donde la ley no ha atendido ese sector. Un momento, voy a cambiar la diapositiva. Por último, vamos a hablar de la protección de datos personales en el Ecuador. Sí, se ve la diapositiva, creo que se quitó. Sí, sí se Sí se ve. ve, sí se ve. ¿Se ve? Ok, ahí sí. Relevancia de proteger nuestros datos en la era digital. En la presente era se ha vuelto de suma importancia el manejo de los dispositivos tecnológicos. La mayor parte de actividades cotidianas se las puede realizar por medio de una página web. Hacer uso de Internet para realizar trámites personales conlleva entregar mucha información de carácter personal como números de cédula, direcciones domiciliarias, números de teléfono celular, etc. También cuando intentamos distraernos por medio de las redes sociales o compartir nuestros momentos más íntimos con la familia por medio de las plataformas virtuales conlleva un riesgo para nuestra información. En el año 2021, en el Ecuador se creó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Fue creada con la finalidad de regular y garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y detección sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. En esta ley se contemplan los siguientes principios: juridicidad, lealtad, transparencia, finalidad, pertinencia, proporcionalidad del tratamiento, confidencialidad, calidad y exactitud, conservación, seguridad de datos personales, responsabilidad proactiva y demostrada, aplicación favorable al titular y independencia del control. Un momento, por favor, se me está acabando el tiempo. Como derechos primordiales en esta ley tenemos el derecho al acceso, el derecho a la rectificación,
a la eliminación, oposición, suspensión del tratamiento y a la educación digital. Tenemos aquí también obligaciones del responsable del tratamiento, que está contemplado dentro de esta misma ley. Y una de sus responsabilidades es tratar los datos personales en estricto apego a los principios de derechos desarrollados en la ley, ahora, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Aplicar e implementar requisitos y herramientas administrativas a fin de garantizar y demostrar que el tratamiento de datos personales se ha realizado conforme a lo previsto en la ley. El Reglamento General para la Protección de Datos Personales de la Unión Europea fue la base en la cual se fijaron para poder crear la Ley de Protección de Datos Personales del Ecuador. Tiene principios y derechos muy similares a los de a la presente ley mencionada. Y en caso de vulneración de los datos personales, podemos, bueno, un caso de vulneración a los datos personales es el de la consultoría Cambridge Analytica, la cual en el año de 2016 usó la base de datos recopilada por la red social Facebook para realizar una campaña política efectiva y adaptada a los datos recopilados de los usuarios de la mencionada red social. En los años subsiguientes se llamó a juicio a los directivos de Facebook para que den explicaciones del por qué recopilaban ciertos datos de sus usuarios sin su consentimiento. La empresa no pudo sustentar el motivo por el cual lo hacían y terminó en multas millonarias para la empresa y sus colaboradores. En este caso deja ver cómo la recopilación de datos personales se lleva a cabo por varias empresas multimillonarias sin que los usuarios tengan el conocimiento y cómo estas compañías lucran vendiendo esta información para diversos fines. ¿Cómo evita la vulneración de nuestros datos personales? Es de suma importancia al momento de usar una app, suscribirnos en alguna plataforma de streaming o incluso realizar un trámite en una página web, leer los términos y condiciones, enterarnos qué información van a recopilar, para qué la van a utilizar y cuánto tiempo va a tener almacenada esta información, para así poder dar nuestro consentimiento de manera informada o de lo contrario desistir del uso de ella. Si ya estamos haciendo uso de una app que es reconocida por recopilar nuestros datos personales como lo son Facebook, TikTok, Instagram, es recomendable ir al apartado, las configuraciones y ver qué información le estamos permitiendo recopilar a estas redes sociales. Como recomendaciones generales, se puede decir, como recomendaciones generales, se puede decir que se les restringe el acceso a nuestra ubicación, la galería de imágenes y el micrófono del dispositivo. Si hemos sido víctimas de vulneración de nuestros datos personales, no dudemos en acudir ante la autoridad competente para realizar la respectiva denuncia. En el Ecuador podemos acudir ante la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía General del Estado para que hagan respetar nuestros derechos y sancionen a aquellos que no respetan las leyes. Ambas instituciones son del Estado y realizan denuncias, y realizar denuncias en ellas es totalmente gratuito, así que no dudemos en denunciar a aquellos que se quieran aprovechar de nosotros. Como ya les indiqué, tenemos que tener mucho cuidado al hacer uso de las redes sociales, los permisos que les otorgamos y qué información les compartimos para no ser víctima de vulneración a nuestros datos personales. Un momento, por favor.
Ok. Finalmente tengo esta infografía del sexting. Es una actividad frecuente en adolescentes de entre 13 y 18 años. ¿Qué es el sexting? Es el envío de contenido como imágenes y videos sexuales a través de dispositivos digitales. Como riesgos tenemos la difusión no consentida del contenido, la violencia digital, el acoso y puede ser un delito. ¿Cómo se lo prevé? No compartiendo imágenes íntimas, activando la privacidad en las redes sociales y buscando ayuda de un adulto. Es importante decir no si alguien te intenta presionar para enviar fotos íntimas. Tienes derecho a decir no y reportarlo. Bueno, eso ha sido todo lo que tenía que exponerles el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Unos momentos, por favor, no se desconecten para poder hacer un capture de las personas que han estado presentes. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Hasta otro día.